Saludos mis amados estudiantes, una vez más aquí su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la parte teórica de la secuencia número 43 que se titula Proporcionalidad y Semejanza de su libro de matemáticas. Haciéndoles la recomendación que siempre les hago, no se contenten solo con esta explicación, su libro guía tiene más ejemplos de los que yo presento acá, simplemente les trato de mostrar otra forma de explicar y la idea es que ustedes lo contrasten con lo que encuentran en su libro, miren más ejemplos y con eso lleguen mucho más preparados a lo que es la actividad de clase. Entonces vamos a comenzar primero con el concepto de razón, que es la comparación de dos cantidades por medio de una división. En otras palabras, si las letras A y B son cualquier número, la comparación de la letra A, que es un número cualquiera, con la letra B, que es un número cualquiera que representa una cantidad cualquiera, esa división que la vemos representada como un número fraccionario, es a lo que nosotros llamamos razón. Y esto también se puede representar de esta forma, A dos puntos B, que significa A es a B. Esto se lee A es a B. Cuando ustedes ven así los dos punticos, estamos hablando de razones y se lee A es a B. Por poner un ejemplo, yo quiero comparar cantidad de estudiantes hombres con respecto a estudiantes mujeres. Entonces yo puedo decir, son 5 hombres es a 8 mujeres, que por cada 5 hombres hay 8 mujeres en un salón de clase, por poner un ejemplo. Y pasamos a nuestro siguiente concepto, que es proporción. ¿Qué es una proporción? Pues es la igualdad entre dos razones, es decir, si yo comparo dos cantidades y eso lo igualo a otras comparación de otras dos cantidades que obviamente tienen que ser pues de la misma índole. Si estoy comparando acá hombres y mujeres, acá también hombres y mujeres, aunque bueno, ya lo veremos con un ejemplo. Entonces esa igualdad entre esas dos razones es a lo que nosotros llamamos proporción. Y también se puede escribir así, A es a B como C es a D. Esa es otra forma de escribirlo y como se lee es como lo acabo de decir, no lo voy a escribir, pueden devolverlo o lo repito, A es a B como C es a D. Así escrito de manera horizontal y así escrito de manera vertical, bueno, de manera de igualdad. Y tenemos otra cosa que tenemos que tener muy clara acá también, el concepto de propiedad fundamental de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones me dice que al yo tener esta igualdad, yo puedo representarla de diferentes maneras teniendo en cuenta que al hacer una ecuación, aquí yo puedo aplicar el método de la balanza. El método de la balanza me dice que yo puedo hacer cualquier cosa al lado izquierdo siempre y cuando lo repita al lado derecho. Eso quiere decir, en otras palabras, que yo puedo trasladar las letras de un lugar a otro haciendo la operación contraria. Por ejemplo, si yo quiero trasladar la letra D al lado izquierdo de la igualdad, como la letra D está dividiendo a la C, al otro lado va a aparecer multiplicando. Y si quiero trasladar la letra B hacia el otro lado, la letra B que está dividiendo al lado izquierdo la puedo trasladar al lado derecho, pero con la operación contraria que sería la multiplicación. Entonces esta igualdad o esta proporción también se podrá representar como A por D. Aquí estaba dividiendo, pasa a multiplicar y B por C. O sí, B por C. Y todas las posibles combinaciones en las que yo traslade una letra para el otro lado. Por ejemplo, esta A yo también la puedo trasladar hacia abajo. La B, la C la puedo trasladar hacia abajo también. Entonces yo podría intercambiar incluso estas dos letras. Entonces yo podría escribir la D trasladarla para acá, entonces quedaría en la parte de arriba, la A trasladarla para abajo, entonces quedaría en la parte de abajo y hacer lo contrario acá, la C pasarla para acá abajo y la B pasarla para acá arriba. Entonces fíjense que queda intercambiado el denominador con el numerador y al lado contrario la igualdad, aunque el lado para donde queden las proporciones no importa, lo importante es que gracias a esa propiedad, la que yo puedo trasladar de un otro lado las letras, pues yo puedo representarlo de diferentes maneras, D sobre C, B sobre A y todas las demás posibles combinaciones. En su libro de guía hay un cuadrito en la primera página de esta secuencia donde aparecen las demás combinaciones, pero les hago el reto de buscar otras combinaciones de cómo se pueden trasladar las letras y básicamente pues no tendrían que aprenderse nada de memoria porque si ustedes saben de dónde sale ese movimiento y por qué lo pueden hacer, ese cuadrito la verdad sobra, es un cuadrito que me muestra es como las posibles combinaciones de traslado de las letras de un lado para otro. Entonces poniéndole este sentido común del método de la balanza pues siempre van a poder encontrar posibles equivalencias. ¿De qué me sirve saber que yo puedo mover las letras así?
Pues que si yo desconozco el valor de alguna de las letras, al yo poderlas trasladar, yo puedo utilizar ese método, la propiedad fundamental de las proporciones, para encontrar el valor desconocido. Si yo conozco 3 de estos 4 valores, conozco el valor de A, de B o de C, pero desconozco el del D, pues entonces yo puedo trasladar el D para arriba, el A para abajo, el B para el otro lado, y la D queda solita, y la operación que me queda sería el valor de D. Por ejemplo, si yo desconozco el valor de D, pues D lo paso para arriba, la A lo paso para abajo, la B la paso para arriba al lado de la C, y hago esta operación, C multiplicado por B dividido en A, y encontraría cuánto es el valor de D, teniendo en cuenta que conozco el valor de C, de B y de A. Entonces, eso sería una de las aplicaciones, básicamente la aplicación que tendría esta propiedad fundamental de las proporciones. Ahora, esto en teoría, vamos a ver cómo se aplica esto a un ejercicio. Veamos un ejemplo. Tenemos esta situación, este ejemplo. Un arquitecto diseñó el plano de una casa. La razón entre cada medida del plano y la medida real es de 1 a 10. Si en el diseño las dimensiones de la sala son 40 centímetros por 30 centímetros, ¿cuál es su tamaño real? Entonces, una de las aplicaciones de las razones y las proporciones es que yo puedo construir o hacer diseños de cosas que en la vida real, si lo intentara plasmar en una hoja de papel y lo intentara plasmar con las medidas reales, pasarían dos escenarios. Primer escenario, si yo voy a hacer, por ejemplo, el plano de una casa. Si yo quiero meter toda una casa en una hoja de papel, pues sabemos que el tamaño real de la casa pues no lo podré representar en una hoja de papel, porque pues simplemente no cabría en la hoja de papel. Pero yo sí necesito que ese planito de la casa sí tenga una proporción pues adecuada a la realidad. Que si yo quiero disminuir el tamaño 10 veces, pues lo disminuyo 10 veces, porque justo disminuyéndolo 10 veces, entonces cabría en la hoja de papel, que es el caso que vamos a ver aquí ahorita. Pero también puede pasar lo contrario, que yo quiero dibujar en un plano en grande, por ejemplo, el detalle de un tornillo, porque quiero saber cuántas surcos tiene el tornillo para alguna aplicación especial. Entonces, en la vida real ese tornillo tal vez se va a ver muy pequeño, pero como yo necesito mostrar en un plano para que sea bien grande y pues poder ver sus detalles, pues entonces lo que hago es ampliar ese tornillo, por poner un ejemplo, 10 veces. O sea, puedo hacer ambas cosas, o reducirlo si en la vida real es muy grande, o aumentarlo si en la vida real es muy pequeño. A eso es a lo que nosotros llamamos escalas, y para la aplicación de escalas utilizamos las razones. Ahora, para resolver este problema, yo lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las cantidades o las magnitudes que estoy comparando en esta razón. Entonces, al volver a releer el problema, nos damos cuenta que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es la medida en el plano, o sea, cuánto mide el plano que estoy haciendo en la hoja, o sea, en qué espacio está distribuido ese plano, cuánto mide ese plano en la hoja, o sea, la medida en el plano. Y la otra magnitud que voy a estar comparando con esa es la medida real, es decir, cuánto mide realmente eso que estoy plasmando en el plano, en este caso, el plano de una casa. Por lo que les dije ahorita, colocar una casa completa en una hoja de papel, pues si quisiera dejar las medidas reales, tendría que ser una hoja de papel seguramente muy grandotota, incluso si la casa no fuera grande para los estándares que nosotros manejamos. Entonces eso no es práctico, tengo que utilizar una hoja que sea mucho más pequeña, y esa medida en el plano tiene que tener una relación con la medida real, para que si yo quisiera utilizar ese plano para construir la casa, yo simplemente digo, pues fácil, cojo la medida del plano, le hago alguna transformación, y esa transformación que le haga me va a servir para conocer cuál es la medida real. Es precisamente eso lo que vamos a armar, qué transformación se hace. Entonces, ¿por qué subrayé estas dos cantidades? Porque en el orden en el que se están presentando es el orden en el que ya las voy a relacionar con esta razón que ven aquí de ustedes. La primera magnitud que estoy viendo acá en el enunciado es la medida en el plano. Como es la primera que me encuentro, quiere decir que la medida en el plano está relacionada con el número 1, que es la primera que me encuentro, izquierda a derecha. Y mientras tanto, la segunda magnitud que encuentro es la medida real, que está en segundo lugar. Aquí está en el segundo lugar, pues entonces aquí también la coloco en el segundo lugar. Ahora, ¿esto qué se traduce? ¿Qué traduce esto que acabo de decir? Significa que 1 centímetro en el plano, porque es la primera medida que encuentro, izquierda, la primera izquierda acá. Entonces, 1 centímetro en el plano. Bueno, profesor, ¿por qué 1 centímetro? Porque el resto del problema me está diciendo que en el diseño las dimensiones de la sala son 40 centímetros por 30 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que mi medida de referencia básica es el centímetro. Entonces, tomo este dato acá para decir hace el centímetro. Si me hubieran dicho
metros, pues tomo en metros, pero entonces acá me están diciendo que es 40 por 30 centímetros. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que 1 centímetro en el plano equivalen a 10 centímetros en la vida real, en la medida real. Y esto escribiéndolo como les enseñé ahorita haciéndolo en la explicación, si lo traslado a una fracción me quedaría simplemente 1 sobre 10, porque acuérdense que 1 es a 10, se puede escribir como 1 sobre 10. ¿Y eso a qué es igual? Pues es igual a la medida del plano dividido en la medida real. Comparé el 1 con el 10 y al mismo tiempo ese 1 corresponde a la medida en el plano y el 10 corresponde a la medida real. Entonces fíjense que ¿qué he planteado acá? Seguramente ya me lo están diciendo antes de que yo lo diga. ¿Esto qué es? Esto es una proporción. ¿Por qué es una proporción? Porque estoy comparando o estoy igualando más bien, estoy igualando dos razones. La razón 1 es a 10 con la razón medida del plano es a medida real. O sea, tengo dos proporciones que se están igualando, dos razones que se están igualando. Quiere decir que esto puedo aplicarle la propiedad fundamental de las proporciones para encontrar el valor que desconozco. Entonces fíjense que acá me están dando un dato, me están diciendo si el diseño de las dimensiones de la sala son 40 centímetros por 30 centímetros, ¿cuál es su tamaño real? Es decir, me están dando el tamaño en el plano. Estos dos, 40 y 30 centímetros, es el tamaño en el plano. Si yo hago aquí un cuadradito para representar esas dos medidas, me busco acá un cuadradito. Supongamos que este cuadradito representa el plano de la casa. Entonces me están diciendo que este de aquí mide 40 centímetros y que este de acá mide 30 centímetros. Entonces yo tengo dos medidas en el plano, esto es lo que mide en el plano. Y me están preguntando el tamaño real, es decir, tengo que encontrar 40 centímetros a cuánto equivale en la vida real y 30 centímetros a cuánto equivale en la vida real. Es decir, tengo que hacer dos ecuaciones, una ecuación para los 40 centímetros para pasar 40 centímetros a la vida real y otra ecuación para pasar los 30 centímetros a la vida real. Entonces como 40 centímetros es lo que me están dando, lo que conozco, eso es la medida en el plano, entonces donde aparece medida en el plano ya no voy a colocar la palabra, sino voy a colocar 40 centímetros. Entonces la proporción que me quedaría sería 1 es a 10 como 40 es a la medida real. Voy a colocar aquí MR para no tener que escribir toda la palabra. Entonces tengo 4 valores, conozco este, conozco este, conozco este y conozco este. ¿Cuál desconozco? MR, entonces medida real. Entonces, ¿cómo hago para hallar la medida real? Pues este lo paso para arriba, lo puedo cruzar, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda MR multiplicado por 1 y al otro lado paso el 10 para que me quede la MR sola, entonces me quedaría 40 por 10. Y pues MR por 1 es igual a MR porque todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Entonces la medida real es igual a 40 por 10 y 40 por 10 es 400. ¿400 qué? Pues centímetros porque lo que les dije al principio, 1 centímetro en el mapa equivale a 10 centímetros en la vida real. De pronto usando la lógica, ay profe, ¿para qué hago todo eso si ya me está diciendo 1 centímetro en el mapa es 10 centímetros en la vida real? Pues multiplico por 10 y sale. Sí, eso es cierto, pero esto lo hago en este proceso para que nos acostumbremos a plantear las proporciones y a solucionarlas utilizando la regla de la propiedad fundamental de las proporciones, porque al fin y al cabo estos son ecuaciones y tenemos que desarrollar esa competencia de solución, plantear y solucionar ecuaciones. Entonces tengo aquí la primera medida, la del largo. En el plano de largo mide 40 centímetros, pero en la vida real mide 400 centímetros, es decir, 4 metros. Recuerde que estamos hablando de la sala, seguramente es una casa no muy grande, 4 metros de largo, pues digamos que una casa estándar, de pronto un apartamentico o una casita pequeña de 4 metros de largo, ahora me falta el ancho, que serían estos 30 centímetros. Entonces ahí sería la otra ecuación, 1 sobre 10 es igual a la medida en el plano, que es 30, sobre MR, que es la medida real. Hago el mismo proceso, sería MR igual, este lo paso para el otro lado, 30 por 10, entonces eso es que es igual, medida real es igual a 300 centímetros. Entonces en la vida real, la medida real de esto es 400 centímetros o 4 metros, ¿no? Porque acuérdense que 100 centímetros es un metro y aquí es lo mismo, aquí sería en la vida real 300 centímetros o
3 metros, porque acuerden que 100 centímetros equivalen a 1 metro, o sea, 3 metros. O sea, en la vida real esa sala de la casa, si es una sala, sí, esa sala de la casa tiene 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Ya ustedes imagínense, un metro es más aproximadamente un paso largo, imagínense qué tan grande puede ser esa sala de esa casa. Y con esto pues solucionamos el problema, aplicando razones, aplicando proporciones y aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Ahora vamos a hablar del otro concepto que hemos que abarcar en esta secuencia número 43, semejanza. Entonces se dice en semejanza en este contexto de las matemáticas que dos polígonos son semejantes si existe una correspondencia entre sus vértices, tal que se deben cumplir dos condiciones. Primera condición, los ángulos correspondientes son congruentes. Profe, ¿qué es eso de congruentes? Congruentes es que tienen el mismo valor, los dos tienen el mismo valor. Lo que pasa es que no se dice iguales. ¿Por qué? Ay, profe, ¿por qué no se dice iguales? Porque en geometría no se utiliza la palabra igual para relacionar cosas que tengan que ver con ángulos y lados, sino se utiliza la palabra congruente, tienen el mismo valor. Y en cuanto a la segunda condición es que las longitudes de los lados correspondientes son proporcionales. Entonces ya sabemos que es una proporción, precisamente por eso vimos proporcionalidad, quiere decir que si son proporcionales, quiere decir que tienen una relación proporcional entre las dos, que una es tantas veces la otra, por ponerlo en otras palabras. Entonces el símbolo de semejanza es, no lo había puesto, es esta ondita que ustedes están viendo acá. Entonces si yo quiero decir que por ejemplo un triángulo es semejante a otro triángulo, entonces coloco triángulo tal, simbolito, triángulo tal. ¿Cómo se lee eso? El triángulo tal es semejante al triángulo tal. O sea, pues ahorita hacemos un ejemplo de cómo se escriben los triángulos, los cuadriláteros. Ahora, veamos esto aplicado a un ejemplo. Vamos a ver si los cuadriláteros que estamos viendo acá en la figura son semejantes o no. Tenemos este cuadrilátero acá. Recuerden que un cuadrilátero es una figura plana de 4 lados, es cerrada obviamente y tiene 4 lados y 4 ángulos, es un cuadrilátero. Tenemos aquí este cuadrilátero, que al mismo tiempo es un rectángulo, o sea, un cuadrilátero puede ser cualquier figura de 4 lados, y esta, al mismo tiempo de que es cuadrilátero, porque tiene 4 lados, 4 ángulos, es un rectángulo, porque es un rectángulo, bueno, ahí a simple vista se ve que estos ángulos internos miden 90 grados, y tiene las medidas de largo de 6 centímetros y de ancho de 2 centímetros, eso nos reafirma aún más que es un rectángulo, porque los rectángulos tienen lados iguales, de 2 en 2, los opuestos son iguales, o sea, este que es opuesto a este es igual y este que es opuesto a este es igual. Y vamos a mirar, a compararlo con este otro cuadrilátero que tiene también 4 lados, obviamente 4 ángulos y sus respectivas medidas, 9, 9, 3 y 3. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Condición número 1, los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, los ángulos correspondientes, ¿a qué se refiere? A que si yo voy a comparar ángulo a ángulo, pues tengo que comparar este primer ángulo con este primer ángulo, este primer ángulo con este primer ángulo, este segundo ángulo con este con este y este con este. Tengo que buscar cuál es la correspondencia. Para este caso la correspondencia vendría siendo como lo mismo, o sea, los puedo ubicar más o menos los dos horizontales o los dos verticales, como cuadrarlos de que queden en mi vista, queden como mostrándose de la misma manera para poder hallar la correspondencia, y vemos que aquí pues la correspondencia entre los ángulos pues ya se despapalló todo, porque este a simple vista se ve que es de 90 y este se ve que es mayor de 90 porque está muy abierto, y este que también es de 90 aquí se ve que es menor de 90 porque está muy cerrado, y acá lo mismo, este es mayor de 90 y este es menor de 90. Por lo tanto, si hacemos una correspondencia no la vamos a encontrar. Si vamos a mirar cuál es congruente aquí, ninguno de estos 4 es congruente con ninguno de estos 4, ninguno mide lo mismo que el otro. Entonces no se cumple el primer criterio. Entonces, con el hecho de que no se cumpla el primer criterio, ya de entrada yo descarto que estos dos cuadriláteros no son semejantes. Entonces, para concluir, como vemos que el criterio de correspondencia de ángulos no se cumple, la conclusión es que no son cuadriláteros semejantes. Yo podría intentar probar el segundo criterio, que es las longitudes de los lados correspondientes son proporcionales, pero con el hecho de que alguna de las dos criterios no se cumpla, ya el otro no importa si se cumple o no, igual ya puedo decir con plena seguridad que no son semejantes. Esto lo estoy diciendo, no lo voy a escribir porque esto va a ser como mi filtro para saber quién pausa el video y copia y quién realmente me está escuchando y copia de acuerdo a la explicación que yo estoy dando. Entonces eso que está en palabras que acabo de decir no lo voy a escribir, así que no le va a servir si está pausando el video. Y lo otro es que yo podría probar el segundo criterio, que es el de proporcionalidad. ¿Cómo pruebo ese criterio de proporcionalidad de los lados? Escojo lados
largo con largo y corto con corto, y los comparo con razones. Entonces, por ejemplo, voy a comparar este largo con este largo. Entonces, el lado BC con la rayita aquí arriba, porque es segmento BC, es al lado NP, con la rayita arriba, porque esta rayita arriba significa que es un segmento. El lado S es al lado NP, como el lado AD es al lado MQ, como el lado AD es al lado NQ. Si son estos semejantes, estas proporciones tienen que ser iguales. O sea, la división de este tiene que ser igual a la división de este. Pues probemos cambiando números. 6 dividido en 6. 6 que es el lado largo con este lado largo. ¿Cuánto mide el lado BC? Mide 6. ¿Cuánto mide el lado NP? Mide 9. ¿Cuánto mide el lado es AD? Mide 6. Y el lado MQ mide 9. Entonces fíjense que aquí esta proporción me dio que sí son iguales. 6 dividido en 9 es igual que 6 dividido en 9. Pero el hecho de que cumpla que se son proporcionales los lados no es suficiente. Tienen que cumplirse los dos criterios, tanto el criterio de los ángulos como el criterio de los lados. Ahora, para comprobar también sus apuntes cuando los revisen, hagan este mismo ejercicio pero comparando lado chiquito con lado chiquito y este otro lado chiquito con este otro lado chiquito. Hagan este mismo ejercicio pero para los lados chiquitos y bueno, eso sería lo que va aquí abajo, pero que yo no voy a escribir, que ustedes lo van a hacer para saber si me entendieron. Pasemos a otro ejemplo. Ahora vamos a mirar si los triángulos de esta figura son semejantes. Entonces, primer criterio, criterio número 1. Los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, aquí, fíjense que, pues aquí el ejercicio está fácil para que ustedes lo entiendan. Fíjense que ambos triángulos están puestos como en la misma posición, o sea, apuntando hacia el mismo lado, descansando sobre la misma base para yo poderlos comparar. Entonces con eso yo puedo comparar más fácil los ángulos. Si yo tengo este triángulo rotado o mirando para el otro lado, pues me tocaría como hacer un poquitico más de esfuerzo mental para tratar de buscar la correspondencia. Entonces la recomendación es tratar de posicionarlos más o menos en la misma posición para que sea más fácil encontrar esa correspondencia. Entonces aquí como son triángulos rectángulos, pues la correspondencia se encuentra muy fácil. Los que son rectos, pues esos son los dos que voy a comparar. Entonces el ángulo N, como se podrán dar cuenta ahí, el ángulo N es igual, es congruente. Entonces el símbolo de congruencia es el igual con una ondita encima. Es congruente con el ángulo R. Son correspondientes. Esos son los dos ángulos correspondientes, los dos de 90 grados. Entonces esa correspondencia se cumple porque son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Los dos miden 90 grados. ¿Cuáles son los otros dos que son correspondientes? El ángulo P con el ángulo S. Fíjense que este mide 53 grados con una décima y este también mide 53 grados con una décima. Entonces, ¿qué pasa? Son congruentes. Y el tercero sería el ángulo Q. El ángulo Q es congruente con el ángulo T. Por supuesto que sí. El ángulo Q mide 36 grados con 9 décimas y el ángulo T mide también 36 grados con 9 décimas. Entonces, primer criterio se ha cumplido, que es el criterio de la congruencia de los ángulos correspondientes. Esto sería muy fácil confundirse si uno no encuentra la correspondencia. O sea, si yo digo, no, profe, no son congruentes porque 53 no es igual a 36,9. Pues obvio no son iguales, pero estás comparando dos ángulos que no son correspondientes, porque tú tienes que comparar son los que corresponden a la misma posición. Este es el de arriba, el que está arriba del de 90, entonces busco el que está arriba del de 90. Este es el que está al lado del de 90, pues entonces busco el que está al lado del de 90, o sea, busco la correspondencia. Hay otra manera de escribir los ángulos, por si de pronto se encuentra en un ejercicio otra manera de escribir los ángulos. Yo puedo escribir el ángulo indicando la letra del vértice, por ejemplo el ángulo N. Digo que es el ángulo N porque ahí está en el vértice está la letra N. Pero yo también puedo nombrar los ángulos así. Puedo decir medida, la M chiquita significa medida del ángulo PNQ. PNQ.
¿Sí ven cómo nombré ese ángulo? Nombré con los 3 puntos que hacen que se forme el ángulo. Y la letra N va en la mitad porque la letra N es el vértice de ese ángulo. Entonces estoy nombrando el ángulo como si lo estuviera formando a medida que voy leyendo las letras. P formo para la N que se une con la Q. Estoy formando este ángulo de acá, PNQ. Y esto se suele usar, a veces se usa, a veces no, que significa medida del ángulo PNQ. Entonces se ahorra la palabra medida colocando una M chiquita. Aquí también se puede colocar medida del ángulo P, medida del ángulo N, medida del ángulo P, colocando la M chiquita. Pero ponérsela o no ponérsela, pues ya se sabe que estamos hablando del valor del ángulo. Entonces este se escribiría congruente con la medida del ángulo R, que escribiéndolo de otra manera sería SRT. Medida del ángulo SRT. Vuelve y juega. La R debe ir en el centro porque yo tengo que primero nombrar un extremo, luego el del medio y luego el otro extremo para formar el ángulo. No puedo decir RST, no, porque RST ya no es el ángulo este de acá, sino sería el ángulo S, porque ese está en la mitad. Entonces en la mitad siempre va el vértice del ángulo. Eso hay que tener mucho cuidado con eso cuando nombro ángulos utilizando 3 letras. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para complementar sus apuntes? Van a hacer lo van a transformar en la otra forma de leerlo y en la otra forma de leerlo y lo van a colocar acá abajo y ya con eso sé que están tomando los apuntes adecuadamente. ¿Cuál es el segundo criterio? El criterio de los lados proporcionales. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues también tengo que buscar los lados correspondientes. El más largo con el más largo, el segundo más largo que es este con el segundo más largo de acá y el tercero más largo que es este con el tercero más largo de acá que es este. Tengo que compararlos así. Entonces, más largo con más largo. Entonces, esa primera proporción sería PQ, segmento PQ, o sea, el más largo. El segmento PQ es al segmento ST. Esa sería una razón. Si lo reemplazo acá por números, ¿qué me quedaría? PQ es 20 y ST es 15. Y bueno, simplifico si se puede, porque en los otros seguramente si no simplifico no voy a poder comparar si son iguales. Entonces simplifico si se puede. Acá se puede simplificar dividiendo entre 5 arriba y abajo. Entonces si divido entre 5 arriba y abajo me quedaría 20 dividido en 5 es 4 y 20 dividido en 15 es 3. Quiere decir que entonces esa proporción me da 4 tercios. Ahora, si hago esa razón, no proporción porque no lo estoy comparando con otro. También lo puedo hacer en forma de proporción, pero también se puede hacer en forma de razón, o sea, haciendo 1 por 1. Entonces, ¿el otro cuál sería? Se supone que si son proporcionales, todas las razones tienen que dar lo mismo. Entonces voy a probar otra. El más corto, que es este, con el más corto de este. Va a comparar el más corto del de arriba con el más corto del de abajo. Esa es la forma de hacer la correspondencia. Entonces, ¿cómo sería esa correspondencia? Sería el segmento PN es al segmento SR, es al segmento SR. PN es a SR. Entonces, PN ¿cuánto mide? 12. Y SR ¿cuánto mide? Mide 9. Y simplifico si se puede. Vamos a ver si se puede. Claro que sí. Fíjense que el 12 se puede dividir entre 3. Y si lo divido entre 3, 12 dividido en 3 me da 4. Y 9 dividido en 3 me da 3, 3 por 3, 9. Tienen que dividir arriba y abajo por el mismo número, si no, no se puede simplificar. Entonces, ¿qué me da eso? Me da también 4 tercios. Faltaría comparar el segundo más largo con el segundo más largo. Ese lo van a agregar ustedes en sus apuntes para saber si me entendieron. Entonces, si me entendieron, pues van a hacer la misma operación. El segundo más largo con el segundo más largo hacen este mismo proceso, pero con las letras respectivas de cada lado. Y con eso completarían los apuntes de este ejemplo. Pasemos a hacer otra pequeña actividad para complementar esta explicación. Bueno, entonces esta pequeña actividad ya para terminar con el tema es clasificar los que son semejantes y los que no son semejantes. Entonces, recordando los dos criterios. Entonces, primero el par de figuras de la letra A. Entonces, el par de la figura de la letra A, pues vemos que son dos triángulos y lo que habría que verificar acá es primero la correspondencia de los ángulos. Digamos que por correspondencia de los ángulos, aquí tendría que volver a hacer esta figura, la verde, como para tratar de buscar la correspondencia de los ángulos. Es decir, yo no puedo comparar este ángulo con este ángulo, este ángulo con este ángulo, no lo puedo comparar
porque se nota que son de otra posición. O sea, yo tendría que reposicionar esta figura verde como apuntando hacia arriba, este vértice apuntando hacia arriba, y luego ahí sí como comparar el de arriba con el de arriba. Aunque fíjense que aquí me están dando una pequeña ayuda. Me están colocando en color verde los que son correspondientes. Fíjense que el ángulo B está de color verdecito acá, larguito, y acá el ángulo E también está de color verdecito. El ángulo A está de color moradito y el ángulo F está de color moradito y el ángulo C que está de color naranja, también aquí está el ángulo D de color naranja. O sea, me la están poniendo en bandeja de plata, me están ya diciendo cuáles son los ángulos correspondientes. Compare verde con verde, morado con morado, naranja con naranja, pero no siempre es así. O sea, quiero que eso quede claro, no siempre es así. Entonces, por correspondencia de ángulos, parece que a simple vista pues tienen como la misma medida, se ven más o menos que tienen más o menos la misma apertura. Yo podría decir que el primer criterio, pues a ojo de águila, pues se nota que lo cumple. Ahora, ¿qué pasaría con el segundo criterio? Pues me tocaría hacer la proporción, comparar el más largo con el más largo y pues probar otro par, el segundo más largo con el segundo más largo y el otro par que es el tercero más largo con el tercero más largo o los dos más corticos. Entonces esto lo voy a hacer en la otra página, compruebo que se cumpla la proporcionalidad y si es así, pues sí, luego lo voy a colocar acá en la casilla de los semejantes. Bueno, entonces voy a comparar aquí primero los dos más largos, AC, y el otro más largo aquí es FD. Entonces AC es 8,4 y aquí el más largo es 6. El otro es los segundos más largos, BC es A, el segundo más largo acá es DE, y eso es BC es 6,3 y el otro es 4,5. Aquí me toca hacer las divisiones para comprobar, ¿no? Yo estoy planteando los primeros, luego hago las divisiones. Y los dos más corticos, que sería AB con FE. Entonces AB que sería 3,5 y FE que es 2,5. Entonces vamos a hacer las divisiones. En un momento les va a aparecer acá la respuesta. Yo no lo voy a hacer aquí a mano porque pues no es el objetivo. En un momento les aparecerá aquí la respuesta. Entonces, como se pueden dar cuenta, al hacer las divisiones, todas las divisiones me dieron lo mismo, 1,4. Entonces yo puedo decir que sí tiene lados proporcionales, correspondientes proporcionales. ¿Cuál es la conclusión? Entonces que esta figura se clasifica en la casilla, en el cajoncito más bien, de los semejantes. Veamos la B. La B sería dos figuras, dos cuadriláteros, y acá es mucho más fácil mirar la correspondencia, porque fíjense que la correspondencia se ve mucho mejor cuando una figura está por dentro de la otra. Eso me ayuda a asegurar con más exactitud, con más seguridad, que sí se puede hallar una correspondencia entre los ángulos. O sea, ya sé cuál corresponde a cuál. Como está sobre el mismo ángulo, el ángulo P, o sea, ya de entrada, pues obviamente son correspondientes y son congruentes porque están ubicados en el mismo sitio, uno encima del otro, y pues como la línea verde está sobre la línea rosada, pues miden exactamente lo mismo. El ángulo de esta figura verde con el ángulo de esta figura grande rosada. El otro ángulo sería el Q mide 90 grados y será correspondiente con N y también mide 90 grados. S se mide 90 grados y corresponde exactamente con el D que mide 90 grados también, entonces son congruentes. Y el último es que aquí dice 110, entonces por correspondencia, por obligación tiene que medir el ángulo R, pues tiene que medir 110, o sea ahí se nota que estas dos son paralelas, por lo tanto estas dos son iguales. Entonces el primer criterio de correspondencia de ángulos se cumple, todos son congruentes entre sí de manera correspondiente, entonces ya se cumple el criterio de ángulos. Ahora miremos el criterio de lados. Entonces en el criterio de lados pues tocaría comparar con este largotote con este de acá, aunque aquí me está dando este largotote que es 14 con este de acá. Entonces bueno, vamos a mirar el más largo, 16 y 20 tercios, entonces sería MN y RQ, esa RQ. Entonces MN mide 16 y RQ mide 20 tercios. Entonces aquí es 20 tercios. Si hago esta división, pues me quedaría, arriba me quedaría 16 por 3, haciendo la orejita, colocándole un 1 acá abajo y abajo me quedaría 20. Si se puede simplificar uno arriba con uno abajo, se simplifica. Pues acá me daría, se puede por 4, 4 por 4 16, y acá por 5, 5 por 4 20, 20 en 4 5, 4 por 3 12, entonces son 12 quintos. Eso ya no se puede simplificar. Veamos si ahorita simplificando los otros pues también me da 12 quintos. Si simplificando los otros me da 12 quintos, pues sí hay una correspondencia. Ahora voy a comparar MP, que es este de acá, el más largo de acá, y RP.
Entonces MP mide 7 más 5, ¿no? Porque 7 solamente es este pedacito y 5 es este. Entonces todo MP mide 7 más 5, que es 12. Y RP mide 5. Entonces fíjense que me salió la misma fracción. Aquí 12 quintos, acá 12 quintos. O sea, vamos bien. Vamos bien. Me falta la última. Me falta este. Bueno, la última no, la tercera. Este con este. La última sería esta de acá. Entonces, este con este. Entonces sería NO es AQS. Entonces, NO, ¿cuánto vale? 15. ¿Y cuánto vale QS? 25 cuartos. Entonces, 25 cuartos. Entonces, lo mismo. Lo paso para arriba, el 15 por el 4. Y abajo el 25 se simplifica si se puede. Entonces, se puede simplificar por 5. 5 por 5, 25. 5 por 3, 15. Entonces, ¿qué me da? 4 por 3, 12. Y abajo 5. Entonces, 12 quintos. Vamos bien. Me falta el cuarto. El último, que sería este de aquí, 14 más 10, que es el más largo de todos, el que va desde P hasta O, sería 14 más 10, y el más cortico, que sería PS, que mide 10. Entonces ese no lo voy a escribir, ese lo van a escribir ustedes para saber si entendieron. Yo lo revisaré en el cuaderno de apuntes. Entonces, conclusión, ¿se cumple el criterio de congruencia de ángulos correspondientes? Sí. Y se cumple el criterio de lados proporcionales correspondientes, pues se supone que sí. Ya si 3 salieron que sí, pues lo más seguro es que el cuarto también. Ustedes lo van a comprobar, van a hacer este proceso para darse cuenta que también da 12 quintos, pero pues ya yo creo que acá lo podemos clasificar con plena tranquilidad en los que sí son semejantes. Entonces, listo. Vamos bien. Ahora me queda este y me queda este. Voy a hacer el último, va a ser esta última clasificación, y ustedes van a hacer estos últimos dos. Van a hacer el proceso de justificar si son o no son semejantes, haciendo lo que yo hice con los otros dos. Entonces veamos este último. Bueno, en este que es la figura C, pues bueno, acá a simple vista ya podemos decir que cumple el primer criterio, porque los dos son rectángulos. Entonces, al ser los dos rectángulos, pues todos los ángulos miden 90 grados, entonces ni siquiera tengo que mirar cuál corresponde con cuál, aunque se podría saber, pero ni siquiera tengo que mirarlo porque igual ya todos miden 90 grados, miden lo mismo, no importa cuál alinee con cuál, pues me va a dar que todos son congruentes. Entonces, primer criterio, ok. Segundo criterio es comparar los pequeños con los pequeños y los largos con los largos. Entonces este de 36 lo comparo con este 52. Entonces sería DC sobre largo con FG. Aquí yo coloqué el largo del pequeño con el largo del grande, pero puede ser al revés. Lo importante es que pues tenga la misma correspondencia siempre. O sea, si coloqué el pequeño arriba, abajo, largo abajo, abajo el largo, da lo mismo. Entonces el pequeño, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy comparando este con este, siempre lo hago es de aquí para allá, o sea, comparando este con este. Pero si empecé comparando este con este, lo tengo que seguir comparando este con este, de izquierda a derecha, para que la proporción me dé la misma, porque si primero pruebo pequeño arriba y grande abajo, y luego hago al revés, grande arriba y el pequeño abajo, pues entonces ahí sí no me van a cuadrar las proporciones. Entonces, si ya me casé yendo aquí para allá, pues tengo que continuar yendo aquí para allá. Entonces aquí ya me casé yendo aquí para allá. Pero usted puede decir, comparar grande con pequeño, y le tiene que dar pues la misma igualdad en ambos casos. Entonces vamos a seguir comparando el pequeño con el grande, no el grande con el pequeño. Entonces DC sería 36 sobre 52. ¿Se puede simplificar eso? Claro que sí, por 4. 9 por 4, 36. Y 52 sería, en 4 cabe una sola vez y me sobra 1, 3 veces. 4 por 3, 12. Sobra 1, queda convertido en 2. Entonces 52 dividido en 4 es 13. 9 treceavos, eso no se puede simplificar más. Ahora vamos a comparar el lado más pequeño del rectángulo pequeño con el lado más pequeño del rectángulo grande. O sea, sería BC sobre HG. Entonces BC ¿cuánto mide? 20. ¿Cuánto mide HG? 30. Simplifico eso, me da 2 tercios. Bueno, acá tenemos un problema. Fíjense que esta razón me dio 2 tercios, mientras que esta me dio 9 treceavos. A menos de que me haya equivocado aquí con la simplificación, ya
encontré un problema aquí de proporcionalidad. Las proporciones me dieron diferentes, las razones me dieron diferentes, entonces yo podría decir que no son semejantes. Pero para demostrarles que yo puedo hacer lo mismo yendo del grande hacia el pequeño, pues lo voy a hacer acá también. O sea, del grande hacia el pequeño sería FG sobre DC. O sea, al final de cuentas tengo que comparar, tengo que ir siempre hacia el mismo lado. Entonces acá sería 13 novenos, porque es esta misma acá, solo que al resto me da 13 novenos. Y la otra sería HG sobre BC. O sea, no importa en qué lado lo haga, igual me voy a llegar a la misma conclusión. Acá sería 3 medios. O sea, estas dos respuestas son diferentes. O sea, 13 de novenos no es lo mismo que 9 tercios, 9 treceavos. O sea, eso quiero que quede claro. No estoy queriendo decir que esto es igual a esto, no. Que se puede comparar de la misma manera. Que no importa si comparo del grande hacia el pequeño hacia el grande, porque al final de cuentas los dos que tengo que probar son estos dos. O sea, estos dos son los que tengo que comparar. O sea, comparo este con este y comparo este con este. O sea, yo no puedo comparar este con este porque son ejercicios diferentes, son diferentes formas de comparar, o este con este, no, porque son diferentes formas de comparar. Esta es yéndome del pequeño hacia el grande. Y esta, por el contrario, es yéndome del grande hacia el pequeño. Lo importante es que ambas razones que saqué tengan la misma dirección, del grande hacia el pequeño. Y acá ambas que comparé tengan la misma dirección, del pequeño hacia el grande. De todas maneras, sin importar de qué forma lo mire, pues llego a la misma conclusión. Las dos razones tienen diferente valor. Al tener diferente valor, no son proporcionales. Entonces, al no ser proporcionales, al no haber una correspondencia ahí de proporcionalidad, pues entonces no son semejantes. Entonces, la conclusión aquí es que el cuadrilátero A, B, C, D no es semejante. No es semejante con el cuadrilátero EFGH. EFGH. No son semejantes. Entonces, este yo lo puedo clasificar, obviamente lo puedo clasificar en la casilla de los que no son semejantes. Lo puedo poner aquí. Fíjese que en este ejemplo, a pesar de que eran correspondientes en los ángulos, no eran correspondientes en los lados, entonces por eso no son semejantes. Tienen que cumplirse los dos criterios a la vez. Bueno, entonces el reto que les dejo para que ustedes completen sus apuntes es clasificar estos dos. ¿Dónde iría este y dónde iría este? Haciendo pues este proceso que yo les mostré acá, de comparar a ver qué pasa si son o no son semejantes. Y con esto termina la teoría de este tema. Espero que haya todo quedado muy claro. Si no quedó claro, si tienen alguna duda, por favor anótenla ahí, tengan ahí escrita la pregunta, escríbanla, porque si no, cuando llega el momento de la clase, pues no se acuerdan ya, porque fue en ese momento y no anotaron en ningún lado. Entonces escriban la duda que tengan, o escriban o déjenme un comentario en el video para que no se les vaya a olvidar que comentaron eso y de pronto en la hora de la clase mira a ver el comentario, o déjenlo escrito en el campus virtual, pero escríbanla, porque si se quedan en ese momento con la duda pero no la anotan, pues luego no van a tener manera de preguntarla. Con esto me despido. Recuerden que lo que vamos a hacer este fin de semana es copiar los apuntes de esta secuencia, la secuencia 43. El próximo lunes tenemos evaluación o quiz de la secuencia 52, 53 y 54, pero para que ustedes se preparen para ese quiz, pues tienen que esperar a que publique el día de hoy o más tarde mañana sábado la explicación o más bien la corrección de la secuencia 53 y 54. La ven a conciencia, la devuelven, la retrasan, miran cada cosita, anoten también las dudas que tengan, y el lunes, si no tienen ninguna duda, pues entonces haríamos el quiz de las secuencias 52, 53 y 54. Con esto me despido, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga.